circulación hepatobiliar del enterocito a la circulación sistémica. Este sería el tema del día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? La fisiología hepatobiliar. O sea, ¿por qué? Porque el hígado es el encargado de sintetizar la bilis. Y otro que tenemos que ver también es el metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina no es que el cuerpo sintetice bilirrubina, sino que la bilirrubina es un producto de la degradación de la hemoglobina. Entonces, una parte de la hemoglobina al final termina como bilirrubina. Luego de ahí vamos a hacer la circulación enterohepática, que tiene que ver con algo muy importante que es el reciclaje de las sales biliares. La bilis tiene, lo principal de la bilis son las sales biliares. ¿Cuál es la función de la bilis? Emulsificar la grasa. La emulsificación de grasa significa que va a partir las gotas grandotas de grasa en gotas más pequeñas. Es como que tú golpeas y las gotas grandotas las haces gotas cada vez más pequeñas. Eso es emulsificar. ¿De acuerdo? Acá tenemos, miren, hígado y páncreas. ¿De acuerdo? Suponen que acá atrás sería el estómago. Tenemos el hígado que es la vesícula biliar. La vesícula biliar y el conducto pancreático desembocan ambos donde en el duodeno. Entonces vamos a hablar todo lo que es el páncreas endocrino. Ahora tenemos que ver cómo estas sales biliares, esta bilis que se forma en todo el hepatocito, se almacena en la vesícula biliar y es expulsada por donde? Por el colero. ¿Qué es lo importante del hígado? El hígado hepático, el hígado de los hepatocitos, forma como cordones. Cordones de hepatocitos. Se ven uno al costado del otro y desembocan todos en esta de aquí, que es una vena central. Justo en el centro de histología deben ver que ustedes la vena central, la gran vena central que se encuentra en el centro de un montón de hepatocitos que forman los cordones. Mientras que la vesícula biliar es parecido a la vejiga. Tiene una capa muscular, lo cual cuando se contrae la vesícula biliar, ¿qué va a pasar? Va a liberar ¿qué cosa? La bilis. ¿De acuerdo? Tiene que tener músculo liso. Claro que tiene que tener músculo liso. Acá lo que decíamos, la vesícula biliar con su conducto se une con el conducto pancreático y los dos desembocan en el duodeno. ¿De acuerdo? Vean esta parte central, miren esta vena central que se ve clarito. Y ahora vemos esto gráfico. En el otro gráfico también tenemos la gran vena central y los hepatocitos que forman como cordones. Esta vena central sería esta de acá. ¿Se dan cuenta? O sea, todas las cadenas de hepatocitos van a desembocar en esta vena central. Acá habrá otros que desembocan acá, otros que desembocan acá, otros que desembocan acá, y de manera radial todos terminan en un pequeño desagüe que estaría como que queda en el cuarto. Ponemos todas las sillas y todas las sillas justo que desemboquen donde, aquí en el centro. Esa sería la vena central. Entonces la sangre viene por aquí y desemboca donde, en la vena central. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos ubicamos? Nos ubicamos ahora anatómicamente. Ustedes suponen que deben recordarlo mucho mejor que yo, pero bueno, les haré un grafiquito con esto. ¿Cómo haríamos un grafiquito? Aquí. Intestino. El intestino, toda la sangre que es absorbida por el intestino por el sistema porta. Y toda esta sangre del intestino, ¿a dónde lo va a llevar? Lleva el sistema porta hepático. ¿A dónde lo llevará? Al hígado. Muy bien. Todo esto lo va a llevar a dónde? Al hígado. Entonces, esta es la vena porta. ¿Qué está llevando la vena porta? Sangre, pero con todos los nutrientes que han sido absorbidos ¿dónde? En el intestino. Todos los nutrientes que han sido absorbidos, no solo nutrientes, sino también productos que no son positivos para el cuerpo.
todos estos de aquí ingresan por la vena porta, ¿a dónde? Al hígado. Bien, esta es la vena porta. Entonces, esta sangre que entra, esta sangre que está entrando aquí al hígado, con gran cantidad de nutrientes, toxinas, todo que ha venido de donde del intestino. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que está ahí, la vena porta se une también con una rama del corazón. Sale la arteria aorta, sale callado aórtico, viene la aorta torácica y de ahí va a salir una rama que va a ir al hígado. ¿Cómo se llamará esa rama de esa arteria que llega al hígado? ¿Qué nombre le pondrían a esa arteria que llega al hígado? Arteria, claro, lo que me les practica porque llega al hígado. Arteria hepática. Y acá está la arteria que luego se volvió arteriola, que también está llegando a ¿dónde? ¿Ven? Entonces tengo la vena porta, tengo la arteria hepática y los dos a dónde están llegando. Aquí. Cuando los dos llegan aquí, los hepatocitos ¿dónde van a estar? Acá. Formando como hormonas, ¿sí o no? Y están formando todavía cosas. ¿Por qué? Porque se supone que por este lado estará llegando también otro vaso sanguíneo, ¿sí o no? Y por acá estará llegando otro vaso sanguíneo. ¿Se entiende el video o no? Son diferentes. Por aquí está pasando sangre, por aquí también está pasando sangre, y por aquí también está pasando sangre. Los hepatocitos que van a cachar todos los nutrientes, todas las partes tóxicas lo va a absorber. Las sales biliares, las sales que estén allí, van a absorber. ¿Y para qué vamos a ver todas estas partes de aquí? Para formar al final, ¿qué voy a formar? La bilis. Viene la bilis, la dirección. La bilis desemboca en la vena central. No. Toda la bilis se almacena en el conducto biliar. Y todos los conductos biliares, ¿a dónde desembocarán? A la vesícula así se forma la bilis. Y toda la sangre, con los nutrientes que no han sido absorbidos, pasarán a la vena central. Y de la vena central, desde aquí que sale la vena central, ¿a dónde desemboca? A la vena cava. Y la vena cava, ¿a dónde desemboca? Al atrio derecho. Miren todo el circuito que sigue. La sangre. Entonces, todo lo que yo requiero, el hepatocito, con el río que pasa, todo. Pero si hay toxinas que vienen del intestino, no puede ser capaz de toxificar. Una de las funciones del hígado es la detoxificación. ¿Y qué más? La formación de las sales biliares. Entonces, de ahí va a captar todo lo que requiere para producir al final, ¿qué va a querer producir? La bilis. Entonces, ahora tenemos la siguiente. Ya que hemos explicado, ya que nos ubicamos en este gráfico, todo lo que nosotros requerimos, entonces ahora el hepatocito que se va a encargar de producir las sales biliares. Entonces viene el hepatocito, viene toda esta sales, sintetizará el colesterol, tendrá sales biliares almacenadas, captará todo lo que requiere. Y todo eso, ¿a dónde lo va almacenando en sales biliares? ¿Dónde? En el conducto biliar. Y del conducto biliar, ¿a dónde lo liberará? Al duodeno. ¿Y qué hacen las células biliares que hemos dicho que hacen? Emulsifican.
¿Cuáles son las sales biliares? El ácido fólico, el fenodeoxicólico, de las bacterias que se encuentran también en la microbiota, también va estos dos sales biliares primarias que se llaman el ácido fólico y el fenodeoxicólico. Gracias a estas enzimas de la microbiota vamos a tomar los ácidos biliares que son secundarios. ¿Quién los transformó de primero a secundario? La microbiota. ¿Que se encuentra dónde? En el intestino. ¿De acuerdo? Y tenemos los dos, el dictocólico y el ácido deoxicólico. Estos dos ya son sales biliares secundarias que fueron producidas ¿por quién? Por las bacterias que están en la microbiota que captaron estos sales biliares de tipo primario. ¿A dónde lo va a liberar? Al intestino. Una vez que lo libera el intestino, esas sales biliares van a emulsificar las grasas, ¿está bien? Las va a partir, pero luego esas sales biliares el cuerpo no las necesita. En vez de perderlo, miren lo que ocurre. El 95% es absorbido nuevamente por la mucosa intestinal. ¿Para qué? Para que por la circulación enterohepática retorne nuevamente a donde tengan hepatocitos. O sea, casi toda la bilis que es liberada a nivel del intestino se recupera. Pero hay una pequeña cantidad que ocurre, ¿se va por dónde? Para hacer. Entonces reciclamos las sales biliares. ¿Cuánto? Más del 90% se recicla. Esto es muy importante. Entonces es importante, acá se ve como el hígado, el colesterol que trata, produce los ácidos biliares primarios, el fólico y el fenodeoxicólico, y gracias a las bacterias intestinales que es parte de la microbiota, se forman los ácidos biliares, ¿qué tipo que hemos dicho? Secundarios. ¿De acuerdo? Ya tenemos los primarios, tenemos los secundarios. Y casi todo se recupera. Ahora viene lo otro. Nosotros también, los glóbulos rojos, como de mamíferos, unas 100 días. Luego de esos 100 días, ¿qué debe ocurrir con estos glóbulos rojos viejitos? Deben ser destruidos. Entonces, hemos dicho nosotros en práctica que cuando los glóbulos rojos se rompen en la sangre, ¿qué pasa? Se llama hemólisis. ¿Y qué pasa con la hemoglobina? Pasa el plasma y la hemoglobina precipita y no transporta oxígeno. Porque la hemoglobina transporta oxígeno siempre no sé dónde, dentro del glóbulo rojo. Entonces, cuando el glóbulo rojo se destruye en la sangre, no es bueno. ¿Por qué? Porque esa hemoglobina que está precipitada tiene que ser eliminada. ¿Quién se encarga de eliminar esa hemoglobina precipitada? ¿Qué órgano? El riñón. ¿Y qué va a pasar con ese colador que es el riñón? Lo vas a maltratar, lo vas a alterar. Por eso debe ser la destrucción que ocurre en la sangre, tiene que ser la mínima posible. No debemos tener mucha cantidad de glóbulos rojos que se han destruido en sangre. Tiene que ser destruido fuera de la sangre, o sea, no intravascular, sino extravascular. ¿Y cuál es el órgano endocatedrético que destruye los glóbulos rojos viejitos? ¿Quién destruye los glóbulos rojos viejitos? ¿Qué órgano? El vaso y el hígado. Entonces, el vaso que tiene el sistema retículo endotelial o fagocítico mononuclear. Fagocitos, esos glóbulos rojos viejos. Ustedes saben que la hemoglobina tiene el grupo hemo y tiene la cadena de la globina. Como es proteína, la degrada y la vuelve a reciclar. ¿Qué pasa con la hemoglobina? La hemoglobina, por una enzima, lo transforma en biliverdina. ¿Dónde está la biliverdina? En los macrófagos que se encuentran donde en el vaso. Y gracias a otra enzima, estos macrófagos liberan la bilirrubina no conjugada. ¿Por qué le llaman no conjugada? Ojo, la bilirrubina es totalmente diferente a las sales biliares. ¿Cuáles son las sales biliares primarias y secundarias? Acá es la bilirrubina no conjugada. ¿Por qué se llama no conjugada? Porque es una bilirrubina que no es soluble en agua. Entonces, si una bilirrubina que no es soluble en agua puede viajar en el plasma, no, porque sería como si fuera un líquido. Y si no puedo viajar en el plasma, ¿qué necesito? Una proteína que lo pueda transportar. ¿Quién lo transporta? La luz. Entonces, esta bilirrubina no conjugada
la albúmina, ¿a dónde lo llevará? Al hígado. ¿Y qué pasa en el hígado? La bilirrubina no conjugada se vuelve bilirrubina conjugada. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quiero en el hígado. ¿Por qué quiero que el hígado haya bilirrubina no conjugada? Porque la bilirrubina conjugada puede llegar a la vesícula biliar y cuando secretemos las sales biliares, que vamos a secretar también la bilirrubina. Pero ya es bilirrubina que es conjugada o no conjugada. Y si es conjugada, ¿es soluble o no soluble? Y es soluble. La que no era soluble en agua panera, la no conjugada. Entonces yo no puedo liberar esta bilirrubina no conjugada a la vesícula biliar. Primero tiene que llegar al hígado para que se vuelva a conjugar por una enzima que es la beta-glucoproteinasa. ¿Y qué ocurre cuando lo libero a nivel del duodeno? Puede tener un pigmento que es el puro bilinógeno. Y el puro bilinógeno, si no hay otro más con las bacterias que hay, podría llegar a la síntesis. Por medio de la estercobilinógeno. El estercobilinógeno le da el color a las heces. Entonces ese color, las heces, que se tiene más que todo con la bilirrubina conjugada que llegó a ¿dónde? A esta porción. La orina también tiene un color muy parecido a las heces, porque también habrá una urobilina, que le dará el pigmento a quién? A la orina. Y el estercobilina le dará un pigmento a quién? A las heces. ¿De dónde viene? De la bilirrubina de qué tipo? Conjugada. Profe, no lo entendí nuevamente. ¿Qué bilirrubina será acá que está transportando sangre con la albúmina? La no conjugada. Llega al hígado y gracias que tiene la enzima, ¿sí o no? ¿Qué lo va a pasar? A bilirrubina conjugada. Como bilirrubina conjugada irá con la secreción biliar y irá a las heces y le da el color o llega al riñón y le da la coloración a qué? A la orina. Eso es la famosa degradación de la bilirrubina. Acá también se ve, miren la circulación enterhepática. Acá se ve también este gráfico parecido. Tanto colesterol como sales biliares primarias, ¿sí o no? Las sales biliares primarias se secretan al intestino y vienen las bacterias que están en el microbioma y transforman sales biliares de tipo secundario. Y casi toda la bilis que es liberado se recupera nuevamente por la circulación enterhepática. El 95% nuevamente el sales biliares llega nuevamente ¿a dónde? Al hígado y lo recicla. Ahora, viene lo otro. ¿Quién estimula la contracción de la vesícula biliar? Pero ¿quién es el que siempre está metido en todo? ¿Qué hormona está metida en todas? La acetilcolina. La acetilcolina, supone que estamos comiendo, y la acetilcolina aumenta la actividad de la zona sináptica, la zona ductular del páncreas, también aumenta la contracción de la vesícula biliar. ¿Para qué? Para la secreción biliar. Acá viene otro. ¿Quién también estimula la contracción de la vesícula biliar? CCK. ¿Por qué? Porque colicistoquinina. Cisto viene de vesícula biliar. La palabra cisto de colicistoquinina, cisto es vesícula biliar. Entonces permite la contracción de la vesícula biliar no solo por CCK, sino también por acetilcolina. Otra acción de la CCK que estamos viendo. Aquí, el hepatocito, ¿se acuerdan que pasaba el colesterol y salía pues las sales biliares, ¿sí o no? Hemos dicho nosotros que eran primarias, luego se volvían sales biliares secundarias. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esa parte de ahí? Y casi todo se recupera. Aquí, y la última, que hemos dicho, ¿quién estimula la contracción de la vesícula biliar? El nervio vago no solo estimula el nervio vago no solo estimula la parte ácida del páncreas, no solo estimula la parte muscular del páncreas, sino también estimula ¿qué? La contracción de la vesícula biliar. Cuando el alimento llega al duodeno, el alimento per se
por ser mismo alimento por los péptidos que tienen ahí, que estimula la secreción de CCK. ¿Para qué? Para que vaya a la parte acinar y libere enzima del páncreas. Pero también ¿para qué? Para que permita la contracción de la vesícula. ¿De acuerdo? Miren los dos efectos que tiene CCK. Pues estamos viendo cómo esas hormonitas CCK y secretina están involucrados en toda la parte intestinal. Ahora pasamos a la otra parte interesante. Miren esta vellosidad. ¿Es mucosa gástrica o mucosa intestinal? ¿Están imaginadas o imaginadas? Imaginadas por deditos, ¿sí o no? Y ustedes ven los deditos, cada dedito es una vellosidad. Y de eso, de cada dedito, que es una vellosidad, tengo los enterocitos, ¿sí o no? Y los enterocitos tienen dos membranas. La membrana, ¿cuál será esta de acá? Vasolateral, y esta será la membrana apical. ¿Dónde estará la enteroquinasa? ¿En 1 o en 2? Repito, ¿dónde está la enteroquinasa? ¿En 1 o en 2? ¿En? ¿Cuál era? 1 o 2. El alimento, ¿dónde está? En 1. Las enzimas como proenzimas, que es el timotricidógeno, ¿dónde estará? En el lumen. ¿Dónde está la enteroquinasa? En el borde del cepillo. Este es el borde del cepillo. Las microvellosidades se encuentran en la membrana apical. Ahí está la enteroquinasa. Aquí está la enteroquinasa. Entonces, todo lo que yo quiera absorber tendrá que entrar por la membrana apical y tendrá que pasar por la membrana vaso. Eso sería la absorción intestinal. ¿Se entendió? Obvio. ¿Y a dónde irá todo el absorbido? A los vasos sanguíneos. Y todos los vasos sanguíneos irán por el sistema porta hepático, ¿a dónde? Al hígado. Por eso se relaciona todo. Todo el absorbido tiene que ir unido por el sistema porta hepático. ¿Qué más vemos en los deditos? Bien vemos capilares. Pero también vemos este amiguito que dice lateal. ¿Qué significa lateal? Son los vasos linfáticos. ¿Cuál es más grande? ¿Un vaso linfático o un capilar sanguíneo? ¿Quiénes son más grandecitos? Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos tienen huecos todavía. Es como un queso, tiene bastante huequitos. Lo que es el vaso linfático es muy grande. Tiene mucho diámetro comparado con los capilares sanguíneos, que son mucho más delgaditos. Muchos de los nutrientes irán a dónde? Vía linfática, y otros nutrientes irán vía sanguínea. No hay problema porque la linfa desemboca en la vena cava. Entonces, si desemboca en la vena cava, igualito va a llegar a dónde? A sangre. Sino que los vasos linfáticos son mucho más grandes. Miren, membrana. No olviden el enterocito, ¿eh? Membrana apical y membrana vasolateral. Acá está la enteroquinasa. ¿De acuerdo? Y miren acá, vellosidades, y estas son las famosas criptas. Estas son las famosas criptas del hígado o criptas intestinales. ¿Por qué son importantes estas criptas? Porque acá, no en la parte inferior, sino en este nivel, están las células pluripotenciales, las stem cells, o sea, las células progenitoras. Y gracias a ellas, estas se van a diferenciar en heterocitos. En todos los tipos de células, así como había también a nivel de la glándula, a nivel del estómago, había una parte, la zona del istmo, que se diferenciaba de las demás. Aquí también hay una zona que no está en la base, sino un poquito más allá, y ellas van a cambiar o renovar todas las células que se encuentran. Estas son como nidos. De aquí salen. Entonces, si hay algún tipo de microorganismo, un microorganismo patógeno, puede haber microorganismos patógenos que destruyan la vellosidad y puede haber otros organismos patógenos que destruyan ¿qué cosa? La cripta. ¿Cuál de los dos sería más peligroso?
que destruye la cripta o que destruye la velocidad? Claro, porque en la cripta están las células proque. Entonces una diarrea, ¿qué va a hacer? Este nivel. Pero estas criptas van a regenerar las velocidades rápidamente. El epitelio, los enterocitos, se renuevan cada 5 días. O sea, los enterocitos que tenemos ahora ya no van a ser los mismos enterocitos en las próximas semanas. La renovación de enterocitos es inmediata. Pero aparte de enterocitos, y casi todos son enterocitos, miren, enterocitos, tenemos también otro tipo de células, que esas son las células en serie, estas son las células progenitoras. En la base tenemos otro tipo de células, llamadas las células de Panet. Si ustedes observan, las células de Panet tienen unos gránulos bien potentes. Estos gránulos bien potentes son las llamadas defensinas. Y estas defensinas, su nombre dice, es importante porque son péptidos antimicrobianos que van a destruir cualquier microorganismo que exista ahí. Todos los tipos celulares tienen células de Panet. Todas las especies tienen células de Panet. Y en todas las especies se encuentran donde en la base de la cripta. Hace 20 años, cuando lo colorean, así se ve, pues, otro color, se no ha puesto este color bien amarillo, pero se ven así los granos bien eosinófilos, se ven bien rojizos, se ven y bien cargados en humanos. En ratas se ven bien cargaditos, pero en los camélidos no se ven. Entonces, ¿qué conclusión pensaron que los camélidos? Los camélidos sufren mucho de diarrea. Entonces decían, seguramente como ellos al hacer las fricciones no colorean y no tienen células de Panet, estas especies son deficientes o tienen muy poca cantidad de células de Panet. Como tienen poca cantidad de células de Panet, son más susceptibles a tipo de diarrea, diarreas neonatales, de enterotoxemia y todo lo demás, y le daban una teoría que decían era porque tenían deficiencia de células de Panet, porque cuando hacían los cortes histológicos no coloreaban. ¿De acuerdo? Pero luego cuando hicieron otros tipos de tinciones, y ya no tinciones, sino le colocaron tipos de anticuerpos, contra esto de aquí comenzó a matar. Entonces, ¿qué concluyeron? Que las tinciones que se utilizan en camélidos, pues lamentablemente no agarra el colorante esta zona. Pero no agarra el colorante no porque no exista, sino simplemente el colorante no pega. Y se dieron cuenta que sí también tenía células de Panet. El camello también. Entonces, si el camello tiene células de Panet, que son los camellos del viejo mundo, ¿por qué los camellos del nuevo mundo no van a tener? ¿Por qué ellos no? Entonces, todos tienen otra cosa que no colorearon. Eso ya debe ser por características propias de ellos. Entonces, estas son muy importantes en la defensa. Tanto inmunidad innata, mayoritariamente inmunidad innata porque libera defensina, libera también lisocima. La lisocima que está en la lágrima también tiene lisocima. Es un antimicrobiano. Acá está. ¿Dónde lo encontramos? En la base. Entonces tenemos enterocitos, tenemos células de Panet, pero también tenemos otro tipo de células, como las células enterocromafinas. Claro, ¿se acuerdan que en el estómago había células enterocromafinas que liberaban somatostatines, que liberaban histamina? Acá hay unas células enterocromafinas que liberaban otras cosas. Y la otra que sí me importa bastante es esta, la globecula. ¿Y esa cuál es en castellano? ¿Se acuerdan? Que tiene esta forma. Así. ¿Cuáles son las globecelas? Quizá con una nota histológica. El histólogo o histólogo son las famosas células caliciformes. Las células caliciformes. Por eso ustedes también lo deben haber visto. ¿No llegó histología? ¿Se llegó? Me imagino que en el examen les habrá venido sus células caliciformes de ley.
sino que tal vez no lo conocen de esa manera. Es un dibujito, ¿eh? Así es. Así la veía. Con algunas tinciones, pero esa es la parte, así. ¿Sí o no? Bien caladita como garrafetita, ¿sí o no? ¿Qué tendrá la célula Robert-Cell? Moco. Capa de moco. Como se acuerdan las células de la mucosa del cuello que estaban en la mucosa gástrica para proteger. Y esta capa de moco, ¿a dónde lo liberará? ¿Será liberada por la membrana apical o membrana basal? Apical. ¿Y para qué liberará el moco al intestino? ¿Para qué liberará el moco al intestino? ¿El pH es ácido? No, por eso que lo haga la parte tubular del páncreas y que lo haga la glándula de Nuren. Es su función, ¿sí? Se encarga de esa parte. ¿Para qué querés que tenga moco el intestino? El alimento no se pegue, no se pegaría. Para que mejore No tanto. Mire, ¿cuántas capas hay entre el lumen y el otro sanguíneo? ¿Cuántas capas de células hay? ¿Cuántas? ¿Una, dos o tres? ¿Cuántas capas hay entre el lumen y el otro sanguíneo? ¿Uno, dos o tres? Uno. ¿Cuántas capas hay? Dos. Uno, dos, uno. Una sola capa. La mucosa tiene una sola capa. En los microorganismos podrán pasar una sola capa rápido o no. Obvio. Si una capa, hermano, lo separa de la sangre y tengo mi capa de moco, ¿qué va a pasar con los microorganismos? Se quedan pegados. Barrera física o no. Inmunidad innata o inmunidad adquirida. Innata o adquirida. Innata, pues. Innata como el lisosoma, innata como la capa de moco. Es una barrera física. Es como la capa de moco del estómago. Es una barrera física, es una inmunidad de este tipo, innata, para proteger. Porque solo tengo una sola capa. Claro, tampoco puedo tener muchas capas porque si no, no puedo absorber nada. Tengo que tener una capa para absorber, pero también tengo que tener un buen tipo de inmunidad para evitar eso. Entonces, cuando los microorganismos comienzan a proliferar también, las células de Panel se cargarán con sus defensinas que serán liberadas ¿a dónde? Al lumen. ¿Para qué? ¿Para qué liberar acá? Para destruir los microorganismos. Por eso es importante esas células de ahí. No es porque no nos quedamos. Acá está. La de Panel libera sus defensinas y que va a destruir los microorganismos. Estas son las stem cells, estos son un enterocito propiamente dicha. ¿Qué tiene la célula de Panel, hemos dicho? Defensinas. ¿Qué más tiene? Productos bactericidas, lisocimas. La lisocima es muy importante acá. Y acá que tenemos nosotros la célula caneciforme, la Robert cell. Mire, tremendo así, lleno de moco. ¿A dónde libera el moco? Aquí. ¿Qué pasa con los microorganismos? Quedan pegados. Mire qué hacen las células caneciformes. Las engloba los antígenos, ¿por qué? Porque hay microorganismos con parte antigénica, ¿sí o no? ¿Y qué hacen una vez que está con todo moco? Ingresa y se lo lleva a las células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos, ¿dónde lo llevan? A los linfocitos. ¿Qué hay debajo de la mucosa? El tejido linfoide asociado a mucosa. Y el tejido linfoide asociado a mucosa se ve, ¿sí o no? Como pequeño, acá no se ve mucho en el modelo,
pero se ve, pues, de todas maneras, bloques de células linfocitos, pues. ¿Dónde hay más tejido linfoide asociado a mucosa? ¿En el intestino delgado o en el intestino grueso? Tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Dónde es más voluminoso? ¿Intestino delgado o intestino grueso? ¿Dónde hay más microorganismos? ¿El intestino delgado o intestino grueso? Claro, porque a medida que estás pasando a hacer el tránsito intestinal, cuando más tiempo el alimento va a estar en el intestino delgado o el intestino grueso. El intestino grueso hay mayor tiempo el alimento, que está casi de desecho, tengo que tener una inmunidad mucho mejor. ¿Y cómo se llama el tejido linfoide asociado a mucosa, en el intestino grueso? ¿Cómo le llaman? Las placas de P. No son voluminosos o no, justo por debajo de la mucosa. Entonces acá están los linfocitos. En el intestino delgado no son tan voluminosos, porque se supone que todos los restos de alimentos van a pasar a donde el intestino grueso. Entonces, ¿para qué vamos a tener un tejido linfoide asociado a mucosa muy desarrollado en el intestino delgado si va a estar poco tiempo? Más bien lo veo de el intestino grueso que se queda un día ahí el alimento. Entonces tengo que tener un tejido linfoide asociado a mucosa que está acá en el pellejo, más desarrollado en el intestino grueso. Aquel linfocito, el tejido linfoide asociado. Ya le presentó los antígenos. Entonces, si hubiera algún tipo de evento negativo para el cuerpo, ya están las células memoria y ya pueden liberar sus anticuerpos de manera. ¿Qué tipo de inmunoglobulina tendría que liberar ahí a la mucosa? ¿Inmunoglobulina A o G? Muy bien, porque la A es de mucosa, está relacionado con muy bien. La G no, ni la E, la A. La A es importante. Miren cómo se cargan las micros acá. Así se ve. Triangulares con núcleos ¿dónde? Y la base bien cargadita. Todavía está ahí una enfermedad llamada IBD, que le llaman, en humanos le llaman, enfermedad, le llaman por enfermedad inflamatoria del hígado, el IBD que le llaman. Entonces el IBD es enfermedad que tienen las personas, respuesta inflamatoria crónica del intestino mayormente grueso, lo han correlacionado con menor actividad de las células de Panel. Como tengo menos inmunidad innata, un poco menos de inmunidad adquirida, entonces los microorganismos que están en esa parte de ahí no pueden ser atacados de buena manera. ¿Y qué pasa? El organismo trata de eliminarlo y hay una respuesta inflamatoria crónica. ¿Qué es lo malo de la respuesta inflamatoria crónica a nivel intestinal? Que si no haces nada, eso puede causar luego ¿qué? Algún tipo de neoplasia. Por eso, enfermedades intestinales crónicas es el primer paso para una neoplasia. Las neoplasias normalmente, ¿en qué parte del intestino se dan? O en cualquier órgano. En el grueso, la alta carga de microorganismos, ¿sí o no? Porque tiene que ver, la alta carga de microorganismos tiene que ver con una respuesta inflamatoria, otra en los lugares de cambio de epitelio, en la neoplasia. Justo cuando cambias de un epitelio a otro epitelio, son las zonas también más vulnerables a la zona. Por eso también a nivel del cardia, a nivel del pídolo, porque son las zonas que cambian un tipo de glándula que por otro tipo de centro. Justo en los cambios de epitelio, ahí son las zonas muy peligrosas en estos tipos de eventos. Hay muchos estudios sobre IBD, y muchos lo relacionan con menor cantidad de células de Panel. ¿Cómo lo hicieron? Agarraron ratoncitos. Si el ratón lo agarra, lo manejaron genéticamente y le anularon la producción de células de Panel. Simple. De células de Panel, no te vieron, todos los ratoncitos que pasaban con ellos tenían enfermedades crónicas a nivel intestinal. De esta manera, no hay otra manera que lo pueda de esta manera correlacionar. Y acá, mire, tiene las células enterocromatinas, ¿sí o no? Que se encuentran en la mucosa gastrointestinal. Ya he visto la parte gástrica, ¿sí o no? En la parte del antro, en el duodeno, en el ilio, ¿qué secretan? Muchos de ellos que secretan serotonina.
Aquí es muy importante la serotonina. En este caso. La serotonina tiene que es liberada por la serotonina. Esta se llama serotonina. Es causada por estas neuronas sensoriales y activa rápidamente la respuesta. La serotonina es muy bueno en las aferencias, en la parte de recepción. Y lo que decíamos, las glándulas de Brunner. Mira la cantidad de glándulas de Brunner. ¿En qué parte encontramos? Tuvo que va a ser esa gran cantidad de bicarbonato para aferizar el alimento que ha llegado hacia donde del estómago. Pero no tengo sentido de meter glándulas de Brunner en el tejido grueso. ¿Para qué? Si ya está alcalino. El alimento, una vez que llega al duodeno y tengo la secreción de bicarbonato, con la secreción pancreática tengo un pH de 8. O sea, de un pH de 1 lo un pH de 8. Un pH de 8, todas mis enzimas intestinales, perfecto, me va muy bien. No solo hay células enterocromofinas que liberan serotonina, también tenemos muchas más células, miren, que tienen diferente nombre. ¿Cuál hemos visto nosotros? Las células S del intestino que secretan secretina. ¿Dónde iba la parte ductular para secretar gran cantidad de bicarbonato? Listo. Otra, ¿cuál sería que hemos visto nosotros? Las células G, que estaban ¿dónde? En el estómago, en la zona del píloro, que liberaba gastrina. ¿Para qué? La gastrina para estimular a las células parietales, porque son las que liberan ácido, entonces favorece la secreción ácida del estómago. ¿Cuál hemos visto también? Las células I. ¿Qué secretaban las células I? Policistoquinina. ¿Cuál es el estímulo? Enzimas pancreáticas, contracción de la vesícula biliar. Bueno, todas ellas. Grelina, lo vieron en amplia saciedad, estaba cuando el estómago estaba con contenido sin contenido, sin contenido. Estimula la hidratación y aumenta el apetito, porque eran momentos que uno no comía. Ahí tenemos cada una de ellas. Y en lo que decíamos, el tejido linfoide asociado a glucosa. Miren, acá se ve, miren, el intestino, la crista, intestino, y la crista. Otra pregunta. ¿Por qué ese dibujo del intestino grueso y del intestino delgado? Aparte de la pequeña. ¿Por qué más puede decir? Aparte que el tejido linfoide está muy grande. A propósito, yo lo tapo esta parte. ¿Por qué más sería intestino grueso? El intestino grueso, sus vellosidades intestinales no son tan grandes. ¿Cómo son las vellosidades ahí? Achatadas y más anchas. Mientras que el intestino delgado eran dedos larguitos, el intestino grueso son dedos gordos y más chiquitos. ¿Se entiende? No tienen tanta proyección, son más chiquitos pero más anchos. Aquí miren, tintas no muy profundas y vellosidades no muy grandes. ¿Por qué? Porque el intestino grueso ya no voy a absorber los nutrientes, porque los nutrientes se absorbieron en el duodeno, yeyuno y hígado. ¿Qué absorbemos en el intestino grueso? Electrolitos. ¿Qué absorbemos en el intestino grueso? Agua. Para absorber electrolitos y agua no necesito tener proyecciones demasiado grandes. Es suficiente con que sean cortas y mayor sea más ancho. Bueno, entonces, y aquí, en el tejido linfoide asociado a mucosas, tanto intestino delgado como grueso, tenemos esta célula grandota, que se llama célula M. Esta célula M se encarga, miren cómo está en conexión también con las células encargadas de antígenos del tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Para qué? Miren, las células plasmáticas lo derivan ya la parte final, liberan hemoglobina A, y hemoglobina A va a ir a activar a la microorganismos. Las células M también con microorganismos que hacen, se lo presentan a las células presentadoras para hacer la parte inmunitaria. Es muy importante estas células M. Ahora,
aquí, sí, yo voy a poner acá porque viene esta cosa. Aquí tenemos las vías de absorción. Se está digiriendo, acá yo tengo todo, de lo que está digiriendo aquí está todo, quiero que pase de la membrana apical a la membrana vasolateral para que pase a dónde? A sangre o vía linfática. Absorción. De izquierda a derecha. ¿Cómo puede pasar? Dentro del enterocito, sería vía transcelular. Y si pasa entre enterocitos, se llama vía para celular, hasta las microvillosisidades intestinales. Esas son las dos formas de absorber: vía transcelular o vía paracelular. Y los transportes, ustedes ya lo saben, no voy a contar más. Hay transporte activo primario, tenemos la bomba de extracción de teasa, y el que más me interesa también es el transporte activo secundario. Más que terciario, me importa el primario y es secundario. Por ejemplo, miren acá otro detalle. Acá está absorbiendo, ¿eh? A ver, ¿por qué está acá? Se activaron acá. Y acá ve todo. Descansito, por favor. Respiren. Un de 20.